Hola, bendiciones, iglesia. Voy a bajarle un poquito a esto. Bendiciones, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a una nueva enseñanza. Nos estamos acercando a la recta final. Decirles que queda esta clase y posiblemente la otra y tenemos bibliología terminada. Ya me está quedando 2. Aleluya. Amén, vea, es que dice hermano, porque vamos a empezar otra vez. Vamos a empezar con Cristología, ¿yo? Va a ser un tema interesantísimo. Vamos a estudiar sobre Jesucristo. Me encanta. Cuando empezamos a estudiar a Jesús es una bendición. Vamos a hacer una oración y damos inicio, ¿vale? Padre Santo, yo quiero darte gracias por este tiempo, Señor, en el cual nos permite poder, Señor, recibir una nueva enseñanza, una nueva clase, Señor. Tú hoy vas a hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Yo quiero agradecerte, Señor, porque desde que estamos estudiando hemos podido ver cómo tú nos has revelado cosas importantes que estaban en la Escritura y posiblemente nosotros no la podíamos entender o comprender. Pero tú, gracias a tu palabra preciosa, Señor, nos has revelado cosas importantes. Ahora nos ayuda a tener mejor identidad de quiénes somos en Cristo Jesús. Yo quiero agradecer, Señor, también a las personas que nos ven a través de la internet. Decirles, Señor, que allí donde ellos están, tú también allí también los alcances y también los bendiga, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, iglesia, intentaré hoy terminar el tema de los pactos. Nos quedan 3 pactos por trabajar, por lo tanto iré un poco deprisa. Espero que ustedes hayan mirado un poquito todas estas citas bíblicas que yo les estoy diciendo de la semana pasada, que revisaran para que puedan conectarse mejor, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es el bloque que estamos estudiando? Los pactos bíblicos, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto el pacto edénico. Haré un repaso así general. En el pacto edénico veíamos nosotros que Dios pues crea el Edén, ese paraíso precioso. Pone allí al hombre y a la mujer para que lo gobierne y solamente le da una orden que tenía que cumplir. Pues ellos fallaron, por lo tanto pecaron y ahí, a partir de ahí, Dios hizo un nuevo pacto. No es un nuevo pacto, un siguiente paso, un segundo pacto. Y empieza a decirles al hombre, porque como ellos fallan, pues entonces en este pacto vemos que Dios los tiene que sacar del paraíso, del Edén, los saca de allí y los lleva, y ahí le da una serie de normas, o empieza a decirles qué es lo que tiene que pasar, unas consecuencias de sus actos, y por lo tanto es aquí cuando conocemos de que Dios está teniendo una conversación, Adán, Eva, la serpiente, en este caso Satanás, y Dios le da una maldición a Satanás, y ahí es donde conocemos el primer mensaje que Dios, el creador del universo, da hacia la serpiente, diciéndole de que del nacimiento de un hijo de la mujer, de Eva, de ella, de una mujer iba a nacer uno que le iba a aplastar la cabeza. Génesis 3:15, ¿saben? Lo hemos estado estudiando, ¿vale? Pero también da ahí consecuencia de los actos y empieza a decirles ahí. Por lo tanto, vemos que a partir de ahí, de que Adán y Eva, pues ellos tuvieron hijos, y aquí quiero hacer una corrección. La semana pasada yo creo que nadie me lo dijo, pero yo veo que yo les estaba diciendo de que de los descendientes de Noé había empezado una nueva generación, pero yo cuando me quise referir decía de Adán, de los descendientes de Adán. Sí, Noé viene de los descendientes de Adán. Lo que yo me estaba refiriendo ahí, lo que quería decirle era de los descendientes de Caín. Y entonces yo les dije los descendientes de Adán que hizo Dios, entonces no los quiero confundir. Dios de Noé sacó como una especie de un nuevo linaje, y Noé venía de los descendientes de Set, más sí viene de Adán. Yo decía de los descendientes que no venía de los descendientes de Adán, sí viene de Adán. Yo me refería a que les hacía una pregunta. ¿Ustedes creen que están vigentes ahora los hijos de los descendientes de Caín? Esa era la pregunta que les quería hacer, los descendientes de Caín. Entonces yo les decía que no, que pues sí. Por parte de Noé y sus 3 hijos, ellos vienen de descendientes de Set, pero no tenemos la procedencia de las esposas de ellos.
la procedencia de ellos. Creemos que sí, que Dios hizo un borrón y cuenta nueva, y a partir de Set, del linaje, de esa línea donde iban a nacer de ese linaje, Dios eligió de Set a esa familia. Pero no lo podemos decir con la certeza porque yo estuve investigando sobre eso. Entonces yo he hablado de los descendientes de Caín, que en el diluvio esa generación quedó radicada. ¿Sí? Es eso simplemente que yo quería observar. Yo, por decir descendientes de Caín, en varias estuve diciendo fue los descendientes de Adán, y por eso les estaba creando una confusión ahí. Entonces no me refería a Adán sino a Caín. ¿Queda claro? Corrección hecha. Seguimos. Pacto de Noé. Dios empieza a creer de toda la humanidad, porque como la maldad empezó a multiplicarse, entonces Dios hace un borrón y cuenta nueva y empieza y escoge al más justo, o bueno, el que Dios, como es soberano, eligió a Noé con sus 3 hijos y sus esposas de cada uno, para empezar un nuevo pacto. Y Dios, cuando le dice sal del arca, ahí empieza una nueva dispensación y un nuevo pacto, porque empieza a darle una orden. Entonces, ¿qué son las dispensaciones? Las dispensaciones son periodos de tiempo, y los pactos son tratos que Dios tiene con el hombre. Son diferentes. Algunos dicen que son lo mismo. No, no son lo mismo, porque las dispensaciones son periodos de tiempo de punto A a punto B, mientras que los pactos es un acuerdo que Dios hace con el hombre, no el hombre con Dios, porque el hombre no puede hacer acuerdos con Dios por su naturaleza, ¿vale? Entonces, continuamos. Dijimos que ahí se multiplicó y Dios hace un borrón y cuenta nueva, se destruye la humanidad, quedan ellos y empieza un nuevo gobierno a decirles a ellos un nuevo pacto que tenía que multiplicarse y todo eso, queda claro. Pero de esa humanidad, pues ellos siguieron pecando, siguieron fallando, siguieron cometiendo errores. ¿Qué pasa? Que Dios, de toda esa humanidad que empezaron a adorar al sol, a la luna, ¿sí? ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, es que está fallando aquí, pero mientras ustedes me escuchen, seguiré. Empiezan a adorar al sol, a la luna, a los dioses, a adorar dioses, y se convierte en un pueblo, una humanidad idólatra. Entonces Dios elige a un solo hombre de esa humanidad y empieza a hacer un nuevo pacto, que es el pacto con Abraham. Vemos que ahí le da una serie de promesas donde Dios, entre esas promesas que le da a Dios en el pacto, le dice que lo iba a multiplicar y lo iba a bendecir, no solo a él, sino a toda su descendencia, y más, que las familias de la tierra iban a ser bendecidas a una simiente, uno que iba a nacer de parte de él, que en este caso es Jesucristo, ¿verdad? Queda claro. Entonces, a partir de ahí le da ese pacto y Dios elige un pueblo, o sea, aparta, separa de toda la humanidad a una persona para elegir un pueblo para él, para Dios, ¿vale? Por lo tanto, vemos que este pueblo, Dios le había dicho a Abraham de que se saliera de su tierra y de su parentela y que se fuera a la tierra donde Dios le iba a dar, y entonces Dios se lo lleva para la tierra de Canaán. Ellos tenían que permanecer ahí, porque la tierra prometida, ¿dónde estaba? Allí, donde Dios le había dicho. Ahora vamos a estudiar sobre eso, que hoy vamos a tocar sobre ese tema. Esa era la tierra, pero resulta que el pueblo, en varias ocasiones, Abraham lo hizo, se fue para Egipto, lo hizo después Jacob con sus descendencias. Acuérdense que cuando José estaba gobernando en Egipto entraron 70 personas que eran los descendientes de Abraham, su familia, o sea, sus 12 hijos, y pues ya eran 70, se fueron para Egipto y resulta que se amañaron allí. ¿Por qué fueron? Porque había una hambre en la tierra y había una prueba y ellos se fueron a vivir allí. El problema fue que se acomodaron, porque la bendición no estaba en Egipto. ¿Dónde estaba la bendición? Era en la tierra que Dios le había prometido, en esa tierra. Ellos tenían que estar en esa tierra. Si ellos permanecen en esa tierra, ellos hubieran gobernado y hubieran tenido todas esas bendiciones que estaban ahí, pero como ellos no decidieron quedarse en la tierra, sino por una cuestión de hambre y de situación, decidieron irse para Egipto y allí se quedaron. Empezaron muy bien, porque Moisés estaba gobernando muy bien, perfecto, el faraón les da unas tierras allí, pero resulta que después de entrar un nuevo faraón y los empieza a esclavizar, porque ya no se acordaba de lo que había pasado y empezaron a ser esclavos. Allí era tanto lo que hacían, porque ellos pues como esclavos tenían que hacer una cantidad de cosas para poder hacer las ciudades. Entonces lo que hacían era adobe, ladrillos y todas esas cosas, pero estaban esclavos. ¿Y cuánto duraron? 430 años allí en Egipto.
Dios elige a un hombre. ¿Cuál hombre? Moisés. Moisés, para que vaya a libertar. Perdón, yo leí en el Génesis 15 de que Dios le dijo a Abraham de que su pueblo iba a estar fuera por 400 Sí. años hasta que la maldad subiera. Sí, pero mira que cuando Abraham fue, cuando él fue, Dios no le dijo que se fuera para Egipto, porque hubo hambre. Si ustedes miran, ustedes recuerdan el pasaje de la Escritura, porque eso yo también lo leí, ellos miren en la Escritura de que él se va para Egipto y le dice a Sara, le dice, diga que es mi hermana. Ahí Dios no le había dicho que se fuera para Egipto. Ellos se fueron por un hambre que hubo y se fue para Egipto. Y dice, y el faraón ahí quería mandar a llamar y las mujeres querían mandar a llamar porque era hermosa y entonces fue cuando el faraón, ahí es donde entra. Entonces ellos primero decidieron irse por cuestión de hambre. Ahí es donde yo me refiero de que en el corazón de ellos era ir, pero en la tierra prometida se les había dado, la tierra estaba allí. Y es verdad lo que dice la hermana. Dios les dijo, vete para allá, porque en la consecuencia, después de haberse movido para allí, Dios iba a hacer un trato allí, es un proceso que Dios hizo 400 años y ellos tenían que salir. Y mira que ahora en el propósito divino, cuando empezamos a entender, vemos y dice, mira, la gente salió y le entregaron sus riquezas, que ustedes veían que más o menos cuando tenían que salir de Egipto, ellos querían que se fueran y empezaron a entregarles el oro y todas las cosas para que se fueran. Ellos salieron con un montón de riqueza y el pueblo digamos en este caso Egipto quedó prácticamente destruido porque hasta sus ejércitos quedaron enterrados en la mar. Eran un propósito divino, pero Dios nunca los mandó a que se fueran a vivir allí. Sí es verdad que le dijo, sino en el corazón de ellos se habían ido. Dios, la promesa estaba en esta tierra. Ese es el tema que vamos a empezar a ver ahora, a partir de ahora, que es el pacto palestino, que lo vamos a analizar, ¿vale? Por lo tanto, Dios, como parte de a Moisés lo coge para que los liberte a este pueblo y los traiga y los lleve a la tierra. ¿Cómo era la tierra? ¿Una tierra que qué? Que fluye leche y miel. Ahora no voy a entrar un poco de eso, pero ahorita dirá, ¿fluye leche y miel? Pues sí, había una serie de situaciones allí, había un tiempo, ahora no. Ustedes miran ahorita y toda esa zona, que la vamos a estudiar ahorita, es un poco desierta. Y entonces uno dice, ¿y cómo que fluye leche y miel si yo lo que veo allí es un desierto? Mira que Dios, cuando ustedes leen Apocalipsis 6, ven que hasta Dios va a mover, dice la palabra, que en un sello de eso mueve hasta los montes y las islas y cambiará el transcurso. Por lo tanto, para Dios no hay nada imposible. Todo ese desierto que se ve, algún día, esa tierra, pues va a fluir leche y miel, porque Dios lo dijo en su palabra, que esa tierra iba a fluir leche y miel. Así es, no es un desierto, sino es una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Y no estoy hablando de el pueblo de Israel como tal, de la tierra, sino estoy hablando del terreno que Dios les dio. Y ahorita vamos a entrar con un poco eso. Dios los lleva y vemos que ellos les dice a Moisés, ya pueden ir a tomar la tierra, pero no la toman, sino ellos dijeron, no, primero vamos a mandar unos espías. Dios les dijo que ya podían ir a tomarla, ahora lo vamos a ver. Ya la podían tomar, pero ellos decidieron mandar, no creerle a Dios, sino mandar unos espías. Trajeron un informe y en el informe dos personas trajeron un informe favorable y 10 no trajeron ese informe favorable. Y esa fue la consecuencia porque ellos esos 40 días que fueron a revisar la tierra, por cada día que estuvieron allí mirando la tierra, Dios les dio un año. 40 años duraron en el desierto de castigo y la generación que no le creyó a Dios tuvo que vivir y los hijos de ellos sí fueron los que heredaron esa tierra, ¿vale? ¿Queda claro? Esto lo estuvimos analizando. Ahora sí vamos a entrar a este punto. El pacto palestino. Quiero explicarles un poquito, a ver. Yo les decía que miraran un poco el programa del plano de Israel. Voy a entrar un momento aquí, a ver si me ayuda la tecnología. Quiero entrar un momento aquí. Vale, aquí. Voy a entrar a mirar esto, porque les decía, quería que ustedes vieran un poco qué es lo que les estoy diciendo. Entonces, vamos a ubicarnos. Nosotros estamos aquí donde están estos punticos acá, ¿vale? Aquí España y aquí Gerona, ¿vale? Pero nosotros no venimos de aquí, nosotros venimos la mayoría venimos de descendencia de aquí de la parte de Centroamérica, la mayoría, ¿vale? No digo los españoles si están aquí. Vale,
Ahora, vamos a ubicar dónde se encuentra Israel. Aquí está Israel, ¿vale? ¿La ven? Sí. Según la imagen en Éxodo, Dios no, cuando les da la tierra, no les da esa tierra como tal, ¿sí? Que es así toda pequeña, digamos, está el mar muerto, toda esta parte que está ahí. El mar muerto, ¿sí? No les da solamente esa tierra. Dios en su palabra, su distancia abarcaba más o menos desde el mar Rojo, ¿sí? Que está en Egipto, hasta el Mediterráneo, desde ese punto, eso lo dice, ahora lo vamos a mirar, hasta el río Éufrates. Mira dónde está el río Éufrates. El río Éufrates este es el río Éufrates. Por lo tanto, la dimensión de tierra que Dios habla en su palabra es bastante amplia. Ellos solamente tienen esta parte. Eso ustedes lo van a estudiar cuando ustedes empiecen a estudiar, digamos, en el libro de Jueces y en los libros de Josué, cómo ellos fueron conquistando tierra y después cómo fueron los límites de la tierra, dónde tenían que estar y todo eso. Pero Dios en su palabra mostró que la dimensión venía desde este mar, de Egipto, del Mar Rojo, hasta el río Éufrates y hasta el río Tigris. Habla ahí las dimensiones, por lo tanto el terreno es bastante grande. ¿Queda claro? Ahora mismo Jerusalén está aquí, dividido casi en 3 continentes. Tenemos el continente europeo, ¿sí? Tenemos el continente, tenemos este continente de arriba, que es el continente europeo. Por otro lado, hacia el oriente tenemos nororiental, tenemos la parte del continente asiático, y por la parte aquí en el sur tenemos el continente, ¿qué? Africano. Entonces, si él está estratégicamente, está en una tierra ahí donde está casi en los 3 continentes, ¿vale? En los 3 continentes. Por eso es que ha habido mucha guerra, esa guerra que ustedes conocen como la guerra Israel-Palestina, es basada a unas tierras, ¿vale? Ahora vamos a empezar a analizar un poquito de esto, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que de esta manera quería explicarles un poquito mejor. Vale, entonces, como les decía, en el mapa que les estaba enseñando, veía que la dimensión que dice en la palabra son unas dimensiones bastante amplias. Mira, vamos a leer ahora. Quiero que ustedes busquen en sus Biblias, por favor. Quiero que busquen en sus Biblias este versículo. De cómo Dios les dice desde el tiempo, desde la distancia. Esto está en Deuteronomio. Ahora lo vamos a leer. Vamos a empezar a analizar y a escribir. Pero quiero que ustedes vean más o menos en el mapa, les dejé ya un poco claro que venía el río Éufrates, el Mar Muerto y una parte de allá, de la parte del norte, ¿vale? Que es bastante un territorio. Pero Jerusalén, si lo ven, lo que está marcado en morado, es un pequeño. Entonces la tierra se ve que es bastante amplia. Ahora no, la tierra es así, pero Dios, cuando Dios dijo las dimensiones de la tierra, iba desde el mar hasta el río. Eso es bastante territorio. Actualmente ahora no está así. ¿Queda claro? Vale, vamos a empezar a escribir, ¿vale? Vamos a empezar a hablar sobre este pacto palestino. Escriban, por favor, el pacto palestino. El pacto palestino. Escriban, por favor. Dios estableció con Israel el pacto palestino. Dios estableció con Israel el pacto palestino para enseñar a su pueblo las condiciones necesarias. Dios estableció a Israel el pacto palestino para enseñar a su pueblo las condiciones necesarias para tomar posesión de la tierra prometida. Para tomar posesión de la tierra prometida. Este pacto sigue vigente hoy en día. Este pacto sigue vigente hoy en día, pues el pueblo de Israel jamás ha tomado posesión de toda la tierra prometida. Está vigente porque todavía no se ha podido cumplir. Se va a cumplir después, finalizando en el tiempo de la gran tribulación. Finalizando, se va a cumplir.
Dios lo va a hacer porque Dios dijo cómo tenía que ser, ¿vale? Esa tierra todavía, entonces el pacto está vigente porque ha tenido parte. Ahora vamos a analizar un poquito esto. Este pacto sigue vigente hoy en día, pues el pueblo de Israel jamás ha tomado posesión de toda la tierra prometida. Vamos a analizar un poquito. Dios, por medio de Abraham, hace un pueblo y lo ubica en ese sitio. Esa es la tierra donde Dios lo ubicó, allí los ubicó. Al principio estaban en Egipto, pero Dios los llevó para allí. Les dio las dimensiones, ellos se habían ido para allí. Vimos que Dios les empieza a dar unas ordenanzas y les empieza a decir de que antes de pasar la tierra prometida, ustedes han estado leyendo un poco la Biblia del Antiguo Testamento, les he estado diciendo todo lo que está terminando Éxodo, en Deuteronomio, donde Dios empieza a decirle al pueblo de que tiene que haber las bendiciones y las maldiciones, Deuteronomio 29, ¿sí? Escriban esas citas porque yo quiero que ustedes más o menos empiecen a analizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dios les empieza a decir a ellos de que pasando ya, cuando vayan a tener posesión de la tierra, primero coge a 6 tribus, ¿sí? Y las pone en un monte y a otras 6 las pone en otro monte. Allí les empieza a decir las bendiciones y a las otras 6 en la otra parte las maldiciones. Y cada vez que ellos las estaban anunciando, eso está en Deuteronomio 27, ¿vale? Cada vez que ellos lo estaban anunciando, si quieren búsquenlo, vamos a mejor a leerlo, así ustedes entienden mejor. Por favor, es que quiero que ustedes estén conectados, porque ustedes solamente si reciben lo que yo les doy. Mira, yo les decía que el tema de la tierra estaba en Éxodo 23:31, ¿vale? Que dice así: y estableceré los límites de... Esto está lo de la tierra, ¿vale? Y estableceré los límites de tu territorio desde el Mar Rojo, que esto estés en Egipto, hasta el Mar Mediterráneo. Y desde el desierto oriental hasta el río Éufrates, que es allí donde estábamos hablando, esa es la dimensión de la tierra. Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra y tú las expulsarás a tu paso. ¿Esto ya se cumplió? ¿Sí se cumplió o no? Dígalo con confianza, ¿sí o no? No se ha cumplido. Les está diciendo de que la tierra que les va a dar está desde el Mar Rojo, que está en Egipto, hasta el río Éufrates. Eso es lo que les estaba diciendo anteriormente, no se ha cumplido. Esa imagen que les traje con esa marca roja no se ha cumplido. Pero aquí está en la palabra, si Dios lo dijo, se va a cumplir. ¿Sí me están entendiendo lo que les quiero decir? Que es una tierra, ese territorio palestino es bastante amplio. Dios le dijo, él se lo dijo, y aquí está en este versículo, Éxodo 23:31. Ahora vamos a mirar Deuteronomio 27. Deuteronomio 27. A partir de ahí, si ustedes miran en los títulos, dice: entonces Moisés y los líderes de Israel le dijeron al pueblo el siguiente orden: obedece todos los mandatos que te entrego hoy. Cuando cruces el río, o sea, cuando ya vayas a empezar a tener posesión de la tierra del Jordán y entres a la tierra que el Señor tu Dios, ¿qué? Te da, erige algunas piedras grandes y recúbrelas con yeso. Ahí es donde él empieza a decir dónde tiene que estar. Empieza a decir: escribe en ellas todo este conjunto de instrucciones una vez que hayas cruzado el río para entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da. Una tierra donde fluye ¿qué? Leche, miel. ¿Fluye qué? Leche, miel. Ahora, ¿está fluyendo leche y miel en todo ese territorio? No, es desierto. ¿La tierra cómo es? Una tierra que ¿qué? Fluye leche y miel. Pero esa tierra va a fluir leche y miel. Cuando el Señor Jesucristo venga y se establezca, esa tierra va a fluir leche y miel, porque Él lo dice la palabra. Ahora, tal como te prometió el Señor Dios de tus antepasados, después de cruzar el Jordán, erige esas piedras en el monte Ebal y recúbrelas con yeso tal como te ordenó hoy. Ahora, a partir de aquí, ustedes van a ver que lo que les estoy diciendo, que Dios los puso en un cerro para darle las bendiciones y las maldiciones. Si ustedes quiero que lo lean a partir. Si ustedes leen el Deuteronomio 28, el capítulo que sigue, pues van a ver que la palabra nos enseña esto que les estoy diciendo. Empieza a decir en el 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos. O sea, Dios le está diciendo que tiene que cumplir unas órdenes para que se cumpla este pacto. ¿Queda claro? Vamos a analizarlo mejor. Ahora,
El pacto palestino terminará de cumplirse cuando el pueblo de Israel acepte a Jesucristo como Señor y Salvador en su segunda venida. Ese pacto no se ha cumplido. No se ha cumplido sencillamente por razón porque Dios tiene un trato con su pueblo y no se ha terminado de cumplir. Por lo tanto, la tierra que ellos tienen ahora mismo, que está en conflicto siempre, tienen un conflicto palestino y un conflicto árabe. Son dos conflictos diferentes. Conflicto palestino porque están viviendo en la misma tierra. Entiendan esto, para poder vamos a hablar un poquito sobre esto. Dios les había dicho que tenían que cumplir unas ordenanzas, pero si las incumplían, Dios los iba a desterrar, que los iba a sacar de esa tierra y los iba a llevar, iban a ser esclavos. ¿Eso se cumplió? Claro, se cumplió desde el mismo año 700 antes de Cristo. El rey Sennacherib, rey de Asiria, viene y se lleva a las tribus del norte, que eran 10 tribus, y se los llevó cautivos y no regresaron. Pero quedaron las otras 2 tribus del sur, ¿sí? Donde después en el año 480, 500 antes de Cristo, viene el rey Nabucodonosor y se los lleva 70 años a ser... Duran 70 años viviendo en cautiverio en Babilonia. Y después ellos regresan, pero no regresan todos. Eso se conocen como diáspora. Cuando ellos salen, esto conocen como diásporas. Vuelve después a venir ya el Señor Jesucristo. En el año 70 después de Cristo, viene Tito, por orden de Vespasiano, y sitea a Israel. Y es cuando ellos tienen que salir a todas las naciones, cumpliéndose la palabra que como no cumplían el pacto, no lo cumplían, pues entonces Dios les había dicho qué era lo que les iba a pasar. Pues se cumplió que en el año 70 salieron dispersos para todas las naciones. Aquí estuvieron en España viviendo. En 1492 estuvieron bastante viviendo aquí. ¿Qué es lo que les quiero decir? Después, ya para esta época de 1948, vuelve otra vez a declararte Estado de Israel, porque los judíos que estaban dispersos por todas partes después del holocausto nazi, vinieron a estar en la tierra. Nuevamente se vinieron a la tierra y es cuando las naciones declaran el Estado de Israel, porque ellos no tenían tierra, no tenían Estado y les consideró Estado, pero que tenían que convivir con los que estaban allí. Estamos hablando de que casi 1900 años estuvieron desterrados. Pues claro, esas tierras ya estaban habitadas por los palestinos, estaban allá habitadas, entonces permite al pueblo de Israel a convivir con su enemigo. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Vivir con el enemigo en la misma casa? Pues ellos lo quieren desaparecer. Ese era el conflicto árabe, el conflicto israelí-palestino. Y el conflicto con los árabes es diferente porque todo el territorio que les muestra alrededor, donde está Jerusalén, todo el territorio alrededor, pues es árabe. Ese es el conflicto que tienen con ellos. ¿Ya? ¿Queda claro más o menos lo que les estoy explicando? Ahora vamos a mirar esto. Vamos a mirar las condiciones del pacto palestino. Primer punto, el pueblo, condiciones del pacto palestino. El pueblo judío tenía que ser fiel a Dios. ¿Tenía que ser qué? Bueno, ¿y ahorita cree que nosotros también deberíamos de ser fieles a Dios? Segundo punto, no podía permitir la idolatría de la tierra que Dios les entregaba. Porque Dios les había dicho de esa tierra, pero tenían que sacar a toda esa gente porque esa gente eran idólatras, adoraban al dios Moloch, a la diosa Asera. Y hay una cantidad de dioses, sacrificaban ellos a sus hijos para esos dioses. Entonces Dios les había dicho, no pueden permitir eso. Y por esas las razones de todas sus diásporas y tu situación de estar viviendo en cautiverio, las primeras eran por ser idólatras, porque se mezclaban con los cananeos, se mezclaron con ellos. Dios les había dicho que no se podían mezclar. O sea, nosotros no debemos estar mezclándonos con el mundo. Nosotros tenemos una misión con el mundo de ir a hablarle la palabra, pero de irnos de borrachera, irnos de así esas cosas, de ir a hacer las cosas que ellos, eso no nos tenemos que mezclar. Por lo tanto, Dios les decía a ellos que no tenían que mezclarse a practicar lo que ellos practicaban, que era la idolatría. Tercer punto, la tierra sería productiva si obedecían las órdenes dadas por Dios. ¿Esto se ha terminado de cumplir? No, porque esa tierra, ¿por qué dice que productiva? Porque es una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel. Y la tierra no está fluyendo leche y miel.
ahora sí por partes en Jerusalén se han visto cosas de que hay como un florecer en ese desierto, pero cuando el Señor Jesucristo venga, esa tierra va a fluir leche y miel. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No, porque lo dice la palabra. ¿Queda claro? Cuarto, si desobedecían y se apartaban de Dios, ¿qué pasaba? La maldición vendría sobre la tierra. ¿Lo van a leer? Deuteronomio 27, 28. ¿Sí? ¿Lo van a leer? Por favor, porque si no, no se enteran de lo que les estoy hablando. Por su desobediencia serían arrancados de la tierra y echados entre las naciones. ¿Eso ocurrió? Sí. Claro, ha ocurrido. Y esta es la hora que todavía están dispersos. Están dispersos, pero ellos ya tienen su tierra y están viniendo, y van a seguir viniendo, Entonces hay dos conflictos, conflicto israelí-palestino, porque están viviendo con el enemigo en la misma tierra. Eso es bueno que lo estudien. Ahí ha habido guerra, la guerra de los 6 días, después de eso fue como en 1967, la guerra de los 6 días, donde Israel tuvo que defenderse porque por todos lados los estaban atacando, del norte, del sur y todo eso, y Dios los defendió. Ellos empezaron a hacer y pudieron establecerse allí. Tuvieron que salir los palestinos que vivían dentro de esa guerra, salieron fuera, pero ellos se establecieron, ellos se han ido estableciendo, Israel se ha ido estableciendo. Si ustedes investigan, pueden entender de qué se trata todo esto, ¿vale? Que les estoy hablando. Este pacto lo podemos encontrar en Deuteronomio 28, 1 al 39, ¿ves? Lo que les decía, 28, Deuteronomio 28, 1 al 30, lo van a leer, ¿vale? Vale, vamos a leer uno para entender. Deuteronomio 29, 1. Mira lo que dice, vamos a leer todo, ¿vale? Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de... Además del pacto que concertó con ellos en Horeb. ¿De qué me está hablando la palabra aquí? La palabra me está mostrando de que Dios había hecho un ¿qué? Pacto. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. ¿En dónde? En las tierras de Moab. ¿Cómo se llama ese pacto? ¿Ese es el pacto qué? No, ese es el pacto palestino. Mira lo que les voy a decir. Mira esto, ese es el pacto palestino. Ahora, ¿cuál es el pacto mosaico que también está ahí? El que está en el monte Horeb. ¿Cuántos pactos hay ahí? Dos pactos. Vamos a leer. Ahora sí ve que está ahí dos pactos. Ahora, como ya entendieron de que está hablando de dos pactos, uno que está, el pacto palestino que está en el monte Moab, y otro que es el monte que hizo con el pueblo de Israel en el monte Horeb. Dos pactos, está diciendo que hay dos pactos. ¿Cómo así que hay dos pactos? Pues mira, eso es lo que está diciendo la palabra, que hay dos pactos. Uno que hizo donde les entregó la ley en el monte Horeb, ¿sí? Les entregó allí la ley. Ese es el primer pacto que Dios hace con Moisés. Ese es el que vimos, pacto mosaico. ¿Se acuerdan el punto anterior? Ese es el pacto que les dio. Y aquí empieza con otro pacto que Dios le da al pueblo de Israel, que es el pacto palestino. Los dos pactos, hay dos pactos. Ahora hay una palabra clave aquí. Vamos a leerlo otra vez para entenderlo. Estas son las palabras, vamos a leerlo todos, por favor. Estas son las palabras del que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de... Además, digan además. Vuelvan a decir además. ¿Eso qué significa? Que hay otro. ¿Sí o no? Además del que concertó con ellos en... ¿Cuántos pactos hay aquí? ¿Queda claro? ¿Cuál es el pacto que hizo en la tierra, digamos, en el monte Moab? El palestino. ¿Y lo que hizo en el monte Horeb? Uy, qué bueno, vea, gloria a Dios que están entendiendo la palabra. Vamos a continuar. Vamos a empezar. ¿Quedó claro, no? Vale, resulta de que Dios, vamos a continuar, pasamos a otro pacto. Un pacto davídico. Entren aquí. Pacto davídico. Séptimo pacto.
Ustedes van a leer, para poder entender los otros pactos, lo van a leer en Deuteronomio 27, 28, 29 y van a leer todo esto, ¿vale? Lo van a poder entender mejor lo que les estoy hablando. Pacto davídico. El pacto davídico, escriban. El pacto davídico, como su nombre lo indica, fue establecido por Dios. Entonces, ¿por quién ha sido establecido? Por Dios con el rey David. Por medio de este pacto, Dios le promete que un descendiente suyo reinará. ¿Reinará para dónde? Para siempre. Para siempre. Digan para siempre. Para siempre. Esto es una cosa que, claro, es para poderlo entender. ¿Cómo así que para siempre? ¿Acaso es que la gente no se muere? Cuando le dice, va a reinar para siempre. ¿Para siempre? ¿Pero quién va a reinar para siempre si nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y entonces cómo va a reinar para siempre? ¿Ve? Ahora nosotros lo entendemos, pero cuando se le da, pues claro, la gente dice como que para siempre. Entonces se creía que posiblemente era Salomón. Vamos a analizar los reyes. A ver, vamos a entrar un poco a la monarquía hebrea. Primer rey de Israel, Saúl. Segundo rey, David. Ese segundo rey, David. ¿De dónde viene? ¿De qué tribu? ¿De la tribu de qué? Esto lo díganlo en coro, esto lo deberíamos de saber todos. Voy a decirles una cosa. Es importante que como de dónde desciende David, porque de dónde viene Cristo, de la tribu de Judá. De Judá. ¿De dónde desciende David? De la tribu de Judá. Esto lo tienen que saber. ¿Hay estudiosos de Dios aquí? Ustedes esto lo tienen que saber. Lo tienen que saber, lo tienen que... Por esto estas cosas cuando son tan obvias, yo espero que lo digan hasta en coro. ¿De dónde desciende David? ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. No me lo olvido yo. Ahora, Dios los llama como descendientes. Coge a porque ese rey anterior no sirvió, pues Dios llama y le dice que va a ser un descendiente, a partir de ahí le va a ser un reinado para siempre. No voy a entrar mucho en estos detalles porque quiero dejar terminado hoy, pero esto es un tema que es bueno que ustedes lo investiguen. Para siempre, lo vamos a analizar un poco. El Señor Jesucristo dará cumplimiento a esta promesa cuando reine sobre el trono de David para siempre. Porque Jesucristo viene ¿de dónde? ¿De qué? De la tribu de Judá, viene de David. ¿Queda claro? Entonces, esa promesa no se cumplió en el hijo siguiente. ¿Cuál es el hijo siguiente de David? Salomón. Tampoco se cumplió en el hijo siguiente. ¿Cuál es el hijo siguiente? Buah, los corché. ¿Cuál es el hijo de Salomón que estuvo reinando y hizo la división del reino? Roboam. ¿Y quién fue que quedó con las otras tribus las otras 10 tribus? Él se quedó con 2 tribus del sur, ¿sí? Y las otras 10 tribus se quedó otra persona. Jeroboam y Roboam, no se lo olviden. Entonces es el cuarto rey, en este caso es. ¿Cuál es el cuarto rey? ¿Cómo? Roboam. Dígalo, Roboam. Vale, todas esas tribus descendientes, ellos tampoco se cumplió, no se cumplió en David, no se cumplió en Salomón, no se cumplió en Roboam, no se ha cumplido, sino que 1000 años después, porque de David hasta Jesucristo hay aproximadamente 1000 años, nació uno que viene de la tribu de Judá, que viene de David. ¿Cuál era el padre de David? ¿Cómo se llamaba? Isaí. De ahí Dios da una promesa, iba a decir, uno de tus descendientes que van a ser, eso lo estuvimos estudiando, que cuando dijimos de Isaí saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, lo estuvimos estudiando, ya. 1000 años después iba a cumplir la palabra que Dios le dio a David, que tendrá el cumplimiento cuando va a tener un reino eterno, es cuando Jesucristo venga nuevamente a establecerse aquí en la tierra. Empieza un reinado de 1000 años, pero continúa con un reino eterno. ¿Un reino? Eterno. Ya claro, ¿no? Condiciones del pacto davídico. Vamos a mirar las condiciones. Dios le promete a David un trono, ¿qué? Eterno. Un trono eterno. Dios le promete a David un trono eterno. Segundo, Dios le promete a David un reino eterno.
No solamente le promete un trono eterno, sino también un reino eterno. Y Dios le promete a David un rey eterno. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Queda claro? Amén. Bueno. Mira, eso es importante que nosotros vayamos entendiendo todo esto, porque nosotros, como estudiosos de Dios, un día ustedes van a estar dando estas enseñanzas. Amén. No escucho un amén. Amén. Un día ustedes van a estar dando todas estas enseñanzas. Amén. Vale, y entonces ustedes tienen que saber de dónde viene Jesucristo. Jesucristo viene de la tribu de Judá, pero que viene de David, que es la palabra que se cumple. Pero también no solo viene de él, viene de Abraham, para que se cumpla la palabra que Dios le dio a Abraham. ¿Sí me están entendiendo? Todo eso lo tienen que tener claro en sus mentes, para que ustedes puedan transmitir estas enseñanzas a otras personas que Dios les va a dar. ¿Cuántos lo creen que Dios les va a dar, gente? ¿Vale? Este pacto podemos encontrar en 2 de Samuel 7, 12, 13. Vamos a leer. 2 de Samuel 7, del 12 al 13. Leemos todos. Está hablando Dios con David. Dios con David, ¿vale? Le está diciendo esto. Y cuando tus días, vamos a leerlo todos. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas, o sea, cuando mueras, con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. ¿Cuál era el linaje de David? Jesús. No, sí, de uno de tu linaje. ¿De dónde venía él? De la tribu de Judá. Vale, uno de tu linaje, el cual procederá de tus y afirmaré su reino. El reino de esto lo afirmaré. Mira, y edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para el trono de su reino. Es una palabra que se cumple en Jesucristo. No se cumplió en los demás hijos. Sabemos que los reyes que habían antes, que vinieron después, pues eran pueblos idólatras. Como las 10 tribus del norte, todos se podía decir que la mayoría eran idólatras. Y en las tribus digamos en este caso de Judá, que es la que queda de las tribus del sur, en esas tribus pues se levantaba un idólatra, pero se levantaba uno que hacía conforme al corazón de Dios. Si ustedes leen la palabra, dice, este hizo conforme al corazón de Dios, este no, este hizo cosas malas. Y entonces empieza a mostrar los reyes que si estaban con Dios o no estaban con Dios. ¿Sí lo han visto? En Crónicas, en 2 de Samuel, en los reyes. No, véanlo, ahí está. Lo que les estoy diciendo, está ahí, cuando hablan de los reyes, pues cada rey, ¿quién hizo la voluntad de Dios? Y otro no. Los tribus de las tribus que vienen de por parte de las tribus del sur, unos hacían las cosas de la voluntad de Dios y otros que no. ¿Queda claro? Vale, vamos a seguir. Vamos a empezar ahora un nuevo pacto. Entramos al nuevo pacto. El nuevo pacto. Aquí vemos al Señor Jesucristo haciendo eso, porque Él es el que en Él es que se va a crear el nuevo pacto, ¿vale? Escriba, por favor. Dios envió a Jesucristo a este mundo para establecer el nuevo pacto con toda la humanidad. Dios envió a Jesucristo a este mundo para establecer un nuevo pacto con toda la humanidad. El nuevo pacto es incondicional, digan incondicional, y mucho mejor que todos los demás, pues está basado en la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a dejar un momento para escribir esto, a ver si me da tiempo solo hacer una reseña pequeña. Mira, por favor, entienda. Dios, como los antiguos pactos no se podían cumplir, no cumplían, ¿sí? ¿Se acuerda que hemos estado estudiando los otros pactos? ¿Sí? Y lo hemos estado analizando que ellos iban fallando. Pues Dios ahora crea un nuevo pacto, que es el que estamos viviendo actualmente. Crea y lo hace por medio de Jesucristo. Entonces vemos que Dios envía a su Hijo. Lo envía porque la palabra, sí, aunque estábamos hablando de que David desciende de sus entrañas de David, pero ojo con esto que quiero hacer una aclaración. Significa de que él desciende de David, su naturaleza, como hombre. 100% hombre. Pero también tenemos que saber que para que se cumpla el pacto, Dios envía a su Hijo, que es 100% Dios. Eso se cumple en Isaías 9, cuando dice,
niño nos es nacido y hijo nos es dado. Niño que nace como hombre y hijo que nos ha dado porque Dios dio a su hijo. ¿Queda claro? Por lo tanto, es en Jesucristo es que se empieza a cumplir un pacto incondicional, porque los otros pactos han fracasado. ¿Sí? ¿Está claro que lo que le estoy diciendo? Entonces, en este pacto es diferente, porque ya no se trata de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Dios haga. Vamos a analizarlo más, ¿vale? El nuevo pacto podemos encontrar en Jeremías 31, del 31 al 34, lo van a buscar ustedes ahí, por favor, en Hebreos 8, 6, 13. Alguna de estas citas lo tomaré ahora, pero quiero que por favor ustedes busquen ese pasaje, ¿vale? Lo estudien, por favor, porque es que no quiero que solo se conformen con recibir lo que les estoy dando aquí. Quiero que ustedes vayan a más y lean estas citas bíblicas. ¿Lo van a hacer? Uy, Señor, pudiera estar allá mirándolo a ver si es verdad. Veamos las razones por las cuales el nuevo pacto es superior a los demás. Vamos a mirar, a analizar este pacto un poco con lupa, así que saquen la lupa. Primer punto, el pacto es eficaz. ¿Cuánto lo creen? El nuevo pacto es eficaz. Vamos a leer Hebreos 7, 18, 19, ¿vale? ¿Qué dice? A ver. Así que la ley, esto lo he traído en la TLA. Traducción del lenguaje actual, porque veo que tenía un lenguaje mejor para poderlo explicar. Vamos a analizar un antiguo pacto y un nuevo pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto, lo vamos a analizar. Así que la ley de Moisés, ¿ahí qué hay? Antiguo pacto, ¿sí? Pacto mosaico. Así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. ¿Cómo resultó la ley? Inútil. A ver, vamos a parar aquí. Vamos a parar, no se trata de correr, se trata de aprender. ¿Por qué inútil? Porque resulta que Dios había puesto un listón bastante alto, pero Dios quería mostrarles de que si ellos tenían que cumplir una serie de normas, ordenanzas, ¿se acuerdan que la estuvimos viendo en el pacto mosaico? Las leyes y las ordenanzas y todos tenían que cumplir todo esto. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Si una persona cumpliera todas las ordenanzas y las leyes y los estatutos que Dios les dio, ¿esa persona podría ser salva? ¿Ustedes qué consideran? ¿Sí o no? ¿Sí? Si una persona cumpliera todas las leyes, cumpliera las ordenanzas, cumpliera todo lo que Dios les dijo, ¿esas personas podían ser salvas, sí o no? Sí. Sí. En el Antiguo Testamento, ¿sí? Sí. Sí. Porque es que no se trata, ¿sí me entiendes? Dios la puso, pero no porque no se pudiera, se puede. El problema es que, ¿podemos? No podemos por nuestra naturaleza pecaminosa. Eso es lo que quiero entender. Pero si una persona cumpliera, ¿no lo cumplió Jesucristo? Jesucristo la cumplió. Y pues Jesucristo la cumplió, pero nosotros, con nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible que podamos cumplir todo esto de la ley, las ordenanzas y todo eso. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Vale, ahora sí vamos a leerlo nuevamente. Así que la ley de Moisés ha quedado anulada porque resultó inútil. Esta ley no pudo hacer perfecta a la gente. Por eso ahora esperamos confiadamente que Dios nos dé algo mucho mejor. ¿Cuál es eso? El nuevo pacto que no depende de los hombres, sino depende de Dios, de Cristo. Y eso nos permite que seamos sus amigos. Ustedes lo pueden leer en las otras versiones y lo van a entender, pero aquí la traen mejor para mover que es que la otra ley, el antiguo pacto, el antiguo pacto no podía ser mejor a las personas. Lo que sí te mostraba, como el ayo, les decía la vez pasada, que era el ayo, lo dice la palabra, Pablo dice que la ley es el ayo que te demuestra, por aquí no puedes ser salvo, por aquí no puedes ser salvo, por aquí, no, aquí la única solución es ir a Cristo. ¿Queda claro? Esto es en Hebreos 7, 18, 19, leamos. Mira aquí. Ahora, vamos a entender este versículo, porque ha pasado que la gente a veces confunde de que nosotros no podemos cumplir la ley. Porque en el Antiguo Testamento era diferente porque no tenían el Espíritu Santo, pero ahora en el Nuevo, ¿dónde está el Espíritu Santo? En nosotros, está habitando, por lo tanto sí se puede cumplir, se puede en Cristo, estando en Cristo, Él ya hizo ese trabajo por nosotros. Ahora si la gente se salva es por medio de la fe y somos justificados es a la fe, no por las obras.
Somos justificados gracias a Jesucristo, porque es que en el cielo no va a llegar una persona a decir, Jesucristo, no hacía falta que murieras por mí, yo estoy aquí por mi propia cuenta. Todo tiene que estar encerrado en Cristo y en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. ¿Sí me están entendiendo? Ahora, vamos a leer Romanos 8 del 2 al 4 para poder entender. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Paremos un momento aquí. Está diciendo que aquí hay dos leyes. Si ustedes miran ahí, está diciendo que hay dos leyes. Una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y otra ley del pecado. Dos naturalezas que están habitando dentro de ti. Eso es lo que está diciendo esto. Dos naturalezas que están dentro de sí. Hay uno que quiere hacer lo bueno y el otro que quiere hacer lo malo. Romanos 8:7, Pablo lo aclara y lo dice. ¿Cómo es posible? Si yo quiero hacer esto, pero resulta haciendo lo malo. Él lo dice. Antes, unos versículos antes de esto, él está diciendo, yo quiero hacer lo bueno, pero es que no soy capaz. Resulta haciendo lo malo. Y después en 8:2 empieza a mostrar que no se trata en él, sino en Cristo, que es gracias es a Jesucristo, porque estamos dentro del cuerpo de Cristo, que cumplió perfectamente la ley y hemos sido justificados por Dios. No por nuestras obras, sino por lo que Cristo ha hecho. El Padre, somos justificados sin serlos, declarados justos sin serlos, declarados, nos ha declarado justos. Estamos dentro de un cuerpo espiritual y eso es una santificación posicional. ¿Me ibas a decir algo? Sí, que cuando usted decía que el pueblo de Israel vivía con el enemigo, nosotros también vivimos con el enemigo. Para que se dé cuenta. Interiormente y en el mundo vivimos. Aquí vivieron, pero aquí hay dos naturalezas, una que te quiere hacer lo bueno y lo malo. Ahora, ¿cómo está la diferencia en este punto? ¿Cómo puedes vencer la tentación? Imagínate que el hombre, vamos a poner a sacar al hombre, hay dos más, 3, 4, bueno, si esta vez hay más 5, uy, démosle gracias al Señor por esos sacerdotes que Dios está levantando, ánimo ahí con esos hombres que vamos a seguir, porque la vez pasada les decía de que había que 17 mujeres y había un solo hombre. ¿Cómo es posible el sacerdocio? ¿Te acuerdas que estuvimos hablando de ese tema la semana pasada? Les hice contar ahí 17 mujeres y un solo hombre. Y estuvimos hablando de ese sacerdocio. A ver, entienda este punto. ¿Cómo es posible de que uno de hombre pueda vencer una tentación de codiciar a una mujer? Imagina que tú estás solo. Vamos a entrar aquí. Bueno, la mujer también puede estar sola en su habitación y allá en internet, ¡pum!, se le sale una imagen. Empieza la tentación, la codicia, estás mirando ahí, tienes que tomar una decisión, ya, vamos a tomar una decisión. ¿Qué hago? Pues, ¿cómo reacciono? Reacciona de acuerdo a lo que haya en tu corazón. Si estás comiendo del Espíritu, das del Espíritu. Si estás comiendo de la carne, das carne. Entonces ahí es donde tienes que tomar la decisión que se cumple este versículo de Romanos 8:2, que la ley del Espíritu de vida de Jesucristo que está morando dentro de ti, te va a librar de esa situación de pecado, algo que te está incitando a hacer el malo, porque el Espíritu te va a decir, cierra, no mires. Pero si tú te quedas ahí embarazado, la mujer ahí mirando a ese hombre, o el hombre a la mujer, o la mujer a la mujer, o el hombre al hombre, porque hay de todo hoy en día, si estás ahí y empiezas a caer en el pecado es porque estás dando carne. ¿Estás entendiendo? Por favor, quiero ir deprisa aquí, a ver si lo termino. Porque lo que era imposible para la ley, ¿era imposible para qué? Para la ley, diga, era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a quién? A su Hijo en semejanza de carne. Dios se encarnó, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, Dios se encarnó, Dios se hizo, el verbo se hizo carne, Juan 1:14, Dios se encarnó en la carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado de la carne. Porque dice como que Dios lo mandó en la carne. Dios lo envía en la carne y él allí en la cruz se hizo maldición. ¿Sí me entiende? Se hizo eso, se hizo pecado, se hizo para que nosotros fuéramos justificados. Ahora, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Bueno, espero que sí sea. El segundo pacto es incondicional. Importante este punto.
Dios había dicho que en el antiguo pacto era si ustedes obedecen, si ustedes hacen, si tú cumples, si tú haces esta ordenanza. Dios lo dijo, tienen que cumplir, hagan ustedes. Éxodo 19:5 leemos. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ahí está diciendo, hagan, cumplan, obedezcan mi pacto, ¿sí? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira la diferencia al nuevo pacto. Ahora en el nuevo pacto Dios dice, yo haré. ¿Ve que es incondicional? Porque no se trata de lo que tú hagas, sino lo que Dios haga. Hebreos 8, 10, 12. Por lo cual ese es el pacto lo voy a volver a decir. Por lo cual ese es el pacto ¿quién le está hablando? Dios está diciendo que Él va a hacer un pacto que Él hará. Dios lo hace, no lo hacemos nosotros, sino lo hace Él, el pacto que hará. Entonces, en el nuevo pacto, Dios hace, en el antiguo pacto nosotros tenemos que obedecer. ¿Queda claro? Ahora lo leemos todo. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Dios hace un nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la... ¿Dónde? Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán. A ver, paremos un momento aquí. Hoy en día, cuando tú vas a ir y de pronto te viene una tentación y viene así un pecado, tú no vas a decir, ¿qué es lo que dice la palabra? Me voy a ir a buscar las tablas de Moisés, escritas físicamente, a mirar. No, que no puedo hacer esto. Vale, ya. No, ahora ¿dónde están todas esas palabras? ¿Dónde están? En la mente y en el corazón. Ya no hace falta que vayamos a unas piedras físicas que se le entregan al poder, porque ahora están ¿en dónde? Aquí en la mente y el corazón. Entonces, cuando es el Espíritu Santo, demostrará que esto no lo puede hacer el hermano. Esto no lo puede hacer, porque eso lo dice la palabra que no se puede hacer. Pero si no tenemos ni conocimiento de la palabra, entonces la gente empieza a practicar cosas que les dice que no se deben de hacer, ¿vale? Queda un poco claro. A ver, ¿cómo estamos de tiempo? Mira esto, se va a cumplir en el futuro. Y ninguno enseñará a su prójimo, vamos a leer todos, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me... Eso va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo venga y se establezca, todos conoceremos su gloria y conoceremos de eso. Todas esas naciones, todas las naciones van a conocerle, ¿vale? Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, ¿vale? Tercero, el nuevo pacto es fácil de obedecer. Bajo el pacto mosaico las personas obedecían por temor. O sea, les daba miedo, temor de incumplirle a Dios una ley, porque había una cosa que decía que si la incumplían morían. Entonces la gente cumplía por temor. Mira lo que dice de Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, la palabra de Dios, y toda transgresión y desobediencia, mira, lo que la transgresión y la desobediencia recibió su justa retribución, o sea, su condena, todo lo que ellos, las cosas malas que hacían, pues recibió su justa retribución. ¿Sí? Eso está diciendo Hebreos, o sea, lo hacían porque era algo que si tú hacías algo malo, pues tenía que ser, las mujeres apedreadas, los hombres apedreados, pues era una cosa tremenda. Entonces la gente por temor, era más por miedo que ni por otro lado. Pero mire, bajo el nuevo pacto las personas obedecen por amor. Bajo el nuevo pacto las personas obedecen por amor. Hebreos 8:10. Este es lo mismo, el mismo punto que habíamos visto anterior, dice, por lo cual este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días. Leemos todos. Por lo cual este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi lente en la mente de ellos y sobre su... ¿Sobre su qué? Y la escribiré y ellos me serán. Nosotros hoy en día cumplimos las leyes por amor. ¿O alguien está obligado aquí a hacer las cosas? ¿Hay alguien que está obligado aquí? Dios ama al dador alegre. Y hoy en día hacemos porque amamos a Dios. Lo amamos a Él y por eso nosotros hacemos estas cosas. Por amor obedecemos.
somos sus hijos, cumplimos la ley, o sea, como quien dice, cumplimos la ley. ¿En qué sentido? Porque como hijos de Dios, pues tenemos que cumplir. No puedes matar, no puedes robar, no puedes hurtar, no puedes codiciar, y puedes hacer una cantidad de cosas por amor, pero lo hacemos por amor. ¿Queda claro ese punto? El nuevo pacto nos permite conocer a Dios personalmente. Por favor, regálame 2 minuticos y dejo terminado. El nuevo pacto permite conocer a Dios personalmente. Hebreos 8:11, ya lo leímos. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Conoce a qué? Al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Entonces el nuevo pacto permite conocer a Dios personalmente. ¿Queda claro? El nuevo pacto deja a nuestros pecados en el olvido. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias. Seré propicio a su justicia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por lo tanto, ese nuevo pacto deja nuestros pecados en el olvido. Dios no te va a traer en cuenta eso, porque Dios simplemente a los que va a entrar en condenación es las personas que no se acercaron a Él. Pero a sus hijos, Dios perdonó, porque estamos dentro de su cuerpo. Dios ya nos ha perdonado, ¿ok? El nuevo pacto trae descanso total al creyente. ¿Ve que estamos usando el mismo versículo que habíamos leído antes? Hebreos 9, del 11 a 12. Pero estando ya presentes en Cristo, presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, de esta creación. Mira aquí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino de su propia sangre, entró una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. Hemos sido redimidos por un acto que se hizo una sola vez para siempre. ¿Eso no te da descanso? ¿Eso no te da descanso a ti? De saber de que Jesucristo ya pagó el precio. ¿O tienes que pagar algo? Somos, digamos, como, sin ofender a la Iglesia Católica, que tenemos que ir caminando de rodillas y empezar a caminar caminando de rodillas, ese sacrificio, uno se crucifica y hace cosas. ¿Tienen que hacer algo? No, porque ya se hizo. Por lo tanto, ese es el descanso que nosotros tenemos como creyentes. ¿Hay creyentes aquí? Amén. Tenemos un descanso que Jesucristo ya hizo ese trabajo. Y terminamos con este punto. El nuevo pacto asegura la conversión futura de Israel. Aquí es en el versículo de Jeremías 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, de los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea que se tiene que cumplir. Esto no se ha cumplido, pero se va a cumplir. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no como en el pacto antiguo, ¿sí? Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Quiénes lo invalidaron? Los hombres ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces vemos que este pacto va a traer una conversión futura del pueblo de Israel. Y ahora dice, pero este pacto que haré, vuelve y dice, que haré, digan que haré. Ya no es el hombre haciendo, Dios haciendo. Este pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Terminamos el tema de los pactos. Entramos como título para la próxima semana, y es la revelación de Dios a los hombres, ¿vale? Vamos a orar. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias por esta enseñanza, Señor. Oramos, Señor, para que tú, Señor, sigas trayendo a nuestra mente, Señor, revelando en nuestra mente, Señor, esto, Señor, importante, todo lo que tiene que ver con las dispensaciones y los pactos, y podamos tenerlo claro, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.